Carísimos hermanos, paz a vosotros. Bueno, estamos muy alegres en lo que es este día de reposo, porque una vez más nuestro Dios nos da el privilegio de estar reunidos y poder estar unánimemente alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios eterno. Después de una semana de labores, de ocupaciones materiales, Dios nos ha dado esta grande bendición que pues tenemos de estar acá reunidos. Tenemos la lección en esta oportunidad del cuadernillo titulado El Israel de Dios, la lección número 11, que se titula Armagedón. Vamos a hablar de eso ahora, y pues para darle paso al estudio vamos a leer la lectura bíblica. Quiero que busquen ahí en sus escrituras Ezequiel capítulo 38, versículo del 1 al 9. Ezequiel capítulo 38, versículo del 1 al 9. Vamos a leer la lectura bíblica de esta escuelita. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen, hermanas y hermanos? Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, las casas de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Acompáñenme, hermano. Bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, tu pueblo estamos congregados en este lugar donde tú nos permites, Señor, que unánimemente alabemos y glorifiquemos tu nombre. Muchas gracias por los cuidados que has tenido para con nosotros durante esta semana de labores. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por darnos la oportunidad de estar una vez más congregados en otro día de reposo. Perdona nuestras faltas y recibe la alabanza, la adoración que te cantamos, que te damos, te rendimos tus hijos, Padre. Lo hacemos por el agradecimiento que hay en nuestro corazón, por todo lo que de ti recibimos, lo cual jamás lo vamos a poder pagar, porque desde que el sol sale hasta que se oculta, somos vastamente bendecidos por ti. Pero recibe, Señor, nuestra alabanza. Recibe, Señor, el culto que te damos como un olor grato, pues lo hacemos con agradecimiento, Señor. Lo hacemos reconociendo de que tú te mereces, Señor, nuestra obediencia. Tú te mereces el culto, tú te mereces la adoración. Por eso, bondadoso Dios, rogamos que disimules nuestras faltas y nuestros yerros, y que así puedas agradarte de la adoración que tu pueblo te da. Y en esta hora, Señor, que nos disponemos a meditar en tu palabra, pues queremos que tu Espíritu sea el que nos guíe, el que nos dirija, y podamos lograr el propósito, Señor, que está plasmado
dentro de esta lección, para que de esa manera, Señor, todos seamos edificados, desde el más pequeño hasta el más grande. Todos los que estamos acá, Señor, podamos ser confortados a través de tu palabra. Así también te rogamos de tu bendición para nuestros hermanos que están enlazados en la transmisión. Te rogamos que tú les permitas a ellos también poder, Señor, edificarse desde sus hogares. Te rogamos, bondadoso Dios, estos favores y esperamos recibirlo todo, porque todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acomódense, hermanos. Vamos a estudiar esta lección que tiene por título el Armagedón. Así dice nada más la escuela, ¿verdad? Armagedón. Y hermanos, para poder entender un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que significa Armagedón, vamos a ver, hermanos, que esta palabra es una palabra compuesta y podemos visualizar ahí una diapositiva para que nos demos cuenta, hermanos, cómo está compuesta esta palabra. Armagedón, compuesta por los prefijos ar y megidón. Quizás no nos pudieron ahí proyectar, pero la palabra ar quiere decir montaña y la palabra megidón quiere decir Megido. Eso quiere decir, entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Armagedón quiere decir montaña de Megido. Así, montaña de Megido. Así, ¿verdad? Por aquí están la diapositiva. Ar, montaña, y Megido es Megido, ¿verdad? Por eso es montaña de Megido. Por allí aparece un mapa para que tengamos una idea de lo que es la montaña de Megido, ¿verdad? El lugar donde se va a desarrollar lo que es esa guerra de Armagedón, como lo que hoy vamos a estudiar con muchos detalles que es importante que nosotros nos demos cuenta y que de repente, hermanos, cuando visualicemos en el mundo tantos sucesos que se están dando, hermanos, básicamente dentro del pueblo de Israel, comprendamos que todas la guerra, los rumores de guerras, los preparativos que las naciones están haciendo, hermanos, con armamentos, es con todo, con el indicio, hermanos, de darle paso a lo que es esa guerra de Armagedón. Vamos a ver alguna breve información acerca de lo que es Armagedón. Dice Armagedón, equivalente al hebreo Armegidón, el monte de Megido, conocida también como el valle de Jezreel o el valle de Esdraelón. La llanura, dice, ubicada entre el mar de Galilea y el Mediterráneo. Allí está geográficamente ubicado lo que es este monte de Megido, donde se va a desarrollar la guerra de Armagedón. Dice también que ese lugar de Megido, hermanos, es un lugar muy famoso. Dice campo de batalla en la historia de Israel. Ya nuestro hermano Francisco, ¿verdad? En el intervalo de las alabanzas, leía lo que dice ahí Joel, ¿verdad? Donde dice que también se le llama el valle de Jezreel o el valle de Josafat, ¿verdad? Ahí está, en Megido, Débora y Barak derrotaron al cananeo Javín, según Jueces capítulo 5, versículo número 19. Usted lo puede leer, pero puede ir anotando, ¿verdad? Y en su casa lo puede leer para que todas estas cosas nosotros las vayamos aprendiendo, las vayamos memorizando y que en determinado momento nos toque que hablar con alguien, pues lo podamos hacer con toda libertad. También, hermanos, Jehú mató a Ocosías en ese valle de Megido, ¿verdad? O en esa montaña de Megido. Jehú mató a Ocosías. También es conocido como el valle de Josafat o el juicio de ¿quién? El juicio de Jehová, según lo que dice Joel capítulo 3, versículo número 12. Continuamos en la siguiente diapositiva. Dice ahí, en resumen,
La montaña de Megiddo, lugar que corresponde, dice ahí, a la planicie que está entre el monte Tabor y el monte Carmelo, en la provincia de Galilea. Planicie en forma de triángulo. Así lo ubica. Por eso es que usted veía allí el mapa, ¿verdad? Anteriormente, pasémoslo un poquito para arriba. Arriba, por favor. La otra. Mire cómo se ve. En una forma como de embudo, ¿verdad? Así es las descripciones que la geografía nos brinda en relación al monte de Megiddo. Bajemos otra vez, por favor, y veamos ahí lo que estábamos leyendo. Dice, entre el monte Tabor y el monte Carmelo en la provincia de Galilea, planicie en forma de triángulo con un frente aproximado. Fíjese que decía mi hermano Francisco que es un valle bastante grande. Bastante grande. Solamente tiene, hermanos, 30 kilómetros. 30 kilómetros de frente, dice ahí, mire, 30 kilómetros de frente y 25 kilómetros a cada lado. Eso es lo que tiene, digamos, las medidas. No se dan medidas específicas de lo que en realidad, hermanos, es este monte, pero sí se brinda esta información. 30 kilómetros de frente y 25 kilómetros a cada extremo. Eso es lo que corresponde al monte de Megiddo. Y me llamó un poco la atención porque ahí en Apocalipsis capítulo número 9 se nos habla ya al final de la guerra que a Juan oye, hermanos, de parte del Señor el número de los soldados que mueren en esa guerra. Dice que fueron 200 millones de soldados de a caballo, dice. Solo los que iban de a caballo, y a saber cuántos más. Dice que el pueblo de Israel va a pasar 7 meses, ¿qué dice? Enterrando a todos los que mueran en esa guerra. Dice que la sangre derramada en esa guerra de Armagedón, hermanos, va a llegar hasta el freno de ¿qué? De los caballos. O sea, ¿y eso por qué razón? Porque es dentro de un radio, dentro de un perímetro, como lo es el valle de Megiddo, como lo estamos mencionando, que tiene un aproximado de 30 kilómetros de frente y 25 kilómetros a cada lado. Esto es lo que algunos estudiosos han investigado, ¿verdad? Pero no se puede precisar, dice aquí, ¿verdad? Pero no podemos precisar, pero podemos decir que es un lugar estratégico y simbólico en la región de Jezreel, con una ubicación, oiga bien, a una ubicación, y por ahí está el mapa, mire, con una ubicación, dice, a unos 29 kilómetros de Haifa, que es la principal ciudad portuaria de Israel, y a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. Pueden verlo aquí en el mapa. Aquí está lo que es el valle de Jezreel o el monte de Megiddo. Aquí está Jerusalén, 90 kilómetros, y Haifa para allá, dice ahí 29 kilómetros. Vamos a continuar ahí en la siguiente diapositiva. Y dice el objeto de la lección. Este tema es bien amplio, es un tema bien extenso. Hablar de todo, hermanos, como las otras lecciones que hemos estudiado, no nos alcanza la hora. Y que ya no tenemos una hora, ya tenemos menos de la hora. No nos alcanza, pero por eso es que cada escuelita, cada lección trae un propósito. Y de ese propósito no nos debemos de salir. De ese propósito no nos debemos de salir. ¿Cuál es el propósito de esta lección? Mire, estudiar, ¿qué dice? El tiempo. Y estudiar la forma en que se desarrollará esa guerra contra el pueblo de ¿quién? Dice ahí, 2 partes nada más está encerrando el objeto de la lección. ¿Cuáles son esas 2 partes? Aquí está, estudiar el tiempo. Y eso lo vamos a ver a través del verso de memoria. Y la otra parte es estudiar la forma en que se desarrolla esa guerra contra el pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver a través de la lectura bíblica y otros textos, ¿verdad? Que vamos a ir revisando en el tiempo. Bien, vamos a pasar al verso de memoria para ir por partes. Vamos a pasar al verso de memoria para que lo puedan decir nuestras hermanas. En primer lugar, nuestras hermanas. Adelante. Paz, amado pueblo de Dios, el verso de memoria dice a la letra:
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz, gracias. Muchas gracias, hermana. Hermana Lolita, adelante. Paz, amada iglesia de Dios. El verso de memoria dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿Se llama? que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz. Muchas gracias. Hermana Delmi, adelante. Paz, hermanos. El verso de memoria dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, según Apocalipsis 16, 16. Paz, hermanos. Muchas gracias. Dios le pague, hermano. Paz, hermanos, el verso de memoria dice, y los reunió en el y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz, hermanos. Muchas gracias, hermano. ¿Quién más de las hermanas? Paz, hermanos, dice Paz. así el verso, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz. ¿Alguien más? Hermana Chayito, Paz, hermanos. paz, hermano. El verso de memoria dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz. Muchas gracias, hermano. ¿Quién más, hermanas? Mi hermana Ceci Enríquez, adelante, hermano. Paz, amada iglesia. Verso de memoria dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Muy Paz. bien, gracias, hermana. Dios le pague. Hermana Delfina, adelante, hermano. Paz, amada iglesia de Dios. Dice el verso de memoria, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz. Dios le pague, hermano. Muchas gracias. ¿Quién más? Hermana. Paz, hermanos. Adelante. Sí, hermano. Dice el versículo de memoria en Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muchas gracias, hermano. Paz, hermano. El texto dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Muy bien, gracias, hermana. Paz, ¿Quién más? hermanos. Adelante. El verso de memoria dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz. Gracias. Dios le pague, hermana. Paz, hermanos, dice el verso de memoria, y los reunió en el lugar que en hebreos se llama Armagedón, según Apocalipsis 16, 16. Paz. Muchas gracias, hermana. ¿Alguna otra hermana de ahí atrás? ¿De al final? Si no hay. Bueno, los hermanos, los varones. Bueno, ahí está mi hermana Brenda. Adelante, hermana. Paz, carísimos hermanos, el verso de memoria dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, según Apocalipsis 16, 16. Paz. Muchas gracias, hermano. Bien, ¿quién más? Hoy sí, de los hermanos. Pues hermanos, voy a decir el texto de memoria que dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hebreos 16, no, Apocalipsis 16, 16, paz. Gracias, gracias. Pues hermanos, el verso de memoria dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16, paz. Gracias. ¿Algo otro hermano? De los hermanos, hermano, vamos a ver, hermano Alex. Paz, amada iglesia. El verso de memoria dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Muchas Paz. gracias. Hermano Joel. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz. Muchas gracias, hermano. ¿Quién más? Paz, hermanos, el versículo de memoria dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16, 16. Paz. Muchas gracias. ¿Ya no hay más? ¿Ya no, hermanas? Bueno,
Vamos a continuar. Voy a leer los versículos anteriores. Vamos a proyectar ahí la imagen de los versículos anteriores. Dice allí el versículo número 13, porque recuerde que el objeto de la lección abarca dos partes. ¿Cuáles son las dos partes, hermanos? Descubrir el tiempo en que se va a desarrollar la guerra del Armagedón. Y el verso de memoria precisamente nos indica en qué tiempo es que se va a efectuar. Fíjense de que he escuchado a algunos predicadores, no he oído en la iglesia, ¿verdad? Tal vez fuera de la iglesia, he escuchado a algunos predicadores que dicen que la guerra del Armagedón va a ser la tercera guerra mundial. Eso no lo podemos nosotros decir, hermanos, porque acuérdese que dentro de las señales que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio, hermanos, allá en Mateo 24, hermanos, de las cosas que sucederían previo a su segunda venida, dice que en este mundo habrían guerras y también habrían, ¿qué dice? Rumores de guerra. ¿Se acuerdan ustedes de la guerra que hubo allá en tiempos del presidente Bush, verdad? Presidente Bush, ¿en qué año fue? En el año 2006, me parece, ¿verdad? Y que mucha gente decía, ya es la tercera guerra mundial. Y que luego la guerra de Ucrania con Rusia, que también, hermanos, decían, ya hay 5 países que están ya unidos a esa guerra. Por lo tanto, decían, ya estamos en la tercera guerra mundial. Y así, hermanos, muchos han venido especulando sobre la tercera guerra mundial, pero hay algunos que dicen que la tercera guerra mundial va a ser la guerra del Armagedón. Y pueden haber tercera y cuarta guerra mundial, hermanos, pero la guerra del Armagedón va a ser se va a desarrollar en un tiempo determinado, hermano, en un tiempo justo y preciso, que como ya se mencionaba en Joel capítulo 3, Dios ahí va a juzgar a todas las naciones de la tierra, a todas las naciones del mundo. Pero dice allí el verso de memoria, los versículos que le anteceden, ¿verdad? El verso número, ¿cuál es? El verso número 13, el verso de memoria. La imagen anterior creo que es. Vamos a ver, el verso de memoria. Vamos a leer el verso 13, dice, y vi salir de la boca de, ¿qué dice? Del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, el verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre, ¿qué dice? Sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó, dice, para que estuviese preparado, dice, el camino a ¿quiénes? A los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de, ¿qué dice? De la tierra en todo el mundo para reunirlos, dice, a la batalla de ¿qué? De aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esa batalla, hermanos? El verso 16 dice ahí el verso, y lo reunió en el lugar que se llama en hebreo, ¿cómo? Armagedón. O sea, de que nos da a entender, hermanos, procedamos a la siguiente diapositiva, dice ahí, Juan nos revela el tiempo exacto y nos confirma que este evento, es decir, la guerra del Armagedón, tendrá su desarrollo cuando la sexta plaga sea derramada sobre la tierra. Tome nota de esto. ¿Cuándo es que se va a llevar a cabo la guerra del Armagedón, hermano? En el desarrollo de ¿qué? De las plagas postreras. Puesto que básicamente, hermano, leíamos ahí en el versículo número 12 que la sexta plaga, pongan atención por favor, la sexta plaga dice que cae sobre, ¿qué dice? Sobre el gran río Éufrates. Y fíjense que es bien interesante eso, hermanos, porque algunos, nosotros como Iglesia de Dios creemos
que las plagas son 100% literales. ¿Es cierto o no es cierto? Nosotros no creemos en que las plagas son simbólicas. Imagínense que hay personas que dicen que las plagas ya están cayendo. ¿Y de qué forma están cayendo, verdad? Hasta ahorita no se ha visto nadie con úlceras malignas y pestilentes en todo su cuerpo, ¿verdad? No se ha visto que las aguas se conviertan en ¿qué? En sangre, o que los mares se conviertan en sangre, que el sol queme ¿a quiénes? A los hombres. La bestia, que es donde caerá la quinta plaga, todavía está ¿en qué, hermanos? Todavía está en pie. Y sin embargo, cuando caiga la quinta plaga en el trono de la bestia, dice que esta se va a llenar de humo. ¿Y se va a llenar de qué? Dice, de confusión. De eso habla la quinta plaga. Y luego viene la sexta plaga. Entonces, hay quienes dicen de que ya están cayendo las plagas. No es así. No es así. Y las 7 plagas son 100% literales. El río Éufrates decía, ¿será que se va a secar o será que no se va a secar? La palabra de la profecía está diciendo que sí, ¿verdad, hermano? ¿O no? La palabra profética está diciendo que sí. Y bueno, y hay mucha, hermano, hay mucha razón para creer que eso así va a ser. ¿Por qué razón? Porque dando un vistazo a lo que anteriormente era el gran río Éufrates, hermano, a comparación de lo que es ahora, el río Éufrates ha disminuido en gran manera, hermano, su caudal de agua. Entonces es cierto, hermanos, que el río Éufrates se va a secar. Tenemos que creerlo de manera, porque las plagas son 100% literales. Y si ahí dice que se va a secar, se va a secar. Y es cierto que también, hermanos, quiere decir, hermano, hay un texto, quiero que leamos, ese no está ahí, pero quiero que leamos allá en el libro de Ezequiel. Veamos lo que dice el libro de Ezequiel, en el capítulo número 38, hermanos. No perdamos de vista allí lo que tenemos en Apocalipsis, en el verso de memoria. Estamos viendo en qué tiempo es que se va a desarrollar la guerra del Armagedón. Y estamos diciendo que se va a desarrollar en la sexta o en el desarrollo de las 7 plagas postreras. Ahí está. Y dice ahí, hermanos, Ezequiel capítulo 38. Vamos a leer, hermanos. Vamos perdón, hermanos, me equivoqué. Apocalipsis capítulo 9 es. Ay, disculpen. Apocalipsis capítulo número 9. Y vamos a ver aquí, hermanos, el paralelo de Apocalipsis capítulo 16, lo que es la sexta plaga. Apocalipsis 9, hermanos, en el verso número 13, nos habla del toque de la sexta trompeta. Y vea usted qué interesante. ¿Qué es lo que dice aquí en la palabra del Señor? El sexto ángel, ¿qué dice que hace, hermanos? Tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo, el 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, ¿qué es lo que le dice? Desata a los 4 ángeles que están atados junto a, ¿qué dice? Junto al gran río Éufrates. Oiga bien, desata a 4 ángeles que están, dice ahí, hermano, atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué significa eso? Que a las orillas del río Éufrates hay, hermanos, 4 naciones, 4 reyes, 4 gobernantes, que en cierto modo, hermano, ¿qué es lo que hacen? Están como una defensa. ¿Para quién? Para que los reyes de Oriente pasen así de una manera libre, ¿a qué? A guerrear contra quién, contra el pueblo de nuestro Dios, contra Israel. Pero vea usted cómo es que en el desarrollo de la sexta plaga y en el toque de la sexta trompeta, hermanos, el Señor le dice a estos 4 ángeles que vienen a ser como los 4 gobernantes, 4 reyes de la tierra, ¿qué dice ahí, hermanos? A que dice ahí el verso 15, el verso 14, ¿verdad? Que están atados junto al río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, dice, día, mes y año, a fin de matar, dice, ¿a quiénes?
a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos, oiga bien, de los jinetes eran ¿cuántos? Dice ahí, hermanos, eran 200 millones. Y dice Juan, yo oí el que dice, yo oí su número. Puede encenderlo, hermano, no hay problema. Yo oí su número. Entonces, efectivamente, ¿verdad? La sexta plaga, aparte de que hace que se seque el río Éufrates, ¿verdad? También, hermanos, hace que esos gobernantes que están en defensa, prácticamente que están ahí como que monitoreando la frontera, ¿verdad? De hacia Israel, hermanos, digamos ahí, hermanos, den el paso libre para que las naciones del mundo puedan ir a pelear en contra de Israel. Eso es lo que estamos viendo acá. Bien, seguimos allí con el texto de memoria. Y dice ahí el texto que tenemos, ¿verdad? Dice, y vi salir, dice ahí el verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el dragón, hermanos? ¿Quién creemos que es el dragón? El dragón es el diablo. Ahí en Apocalipsis 12 habla que el dragón arrojó agua como de ¿qué dice? Como de un río, ¿verdad? Así dice Apocalipsis 12. Pero aquí en esta profecía de Apocalipsis, hermanos, capítulo 16, habla del dragón, que es el diablo, la boca de la bestia, que es Roma, y de la boca del falso profeta. ¿Qué representa el falso profeta? Todo el engaño, la mentira, la falta de religiones que existen en el mundo, dentro de las cuales van las islámicas encabezadas, y por supuesto todo el sectarismo. Y dice ahí, mire, dice, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y dice que estos son espíritus de ¿qué dice? De demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo, ¿qué dice? El mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí tengo una pequeña explicación. Vamos a ver aquí. Juan nos revela el tiempo exacto y nos confirma que este evento tendrá su desarrollo cuando la sexta plaga sea derramada sobre la tierra. Para entender mejor esta importante profecía, consultaremos lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 3. Ahí nos dice el profeta Zacarías, ¿verdad? Veamos lo que dice. Zacarías 14, versículo del 1 al 3. Dice ahí la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Mire cómo la palabra del Señor se va a ir cumpliendo a medida vaya pasando el tiempo. Y dice, en aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos el que dice, tus despojos, le dice el Señor a la nación de Israel. Porque yo reuniré, dice, a todas las naciones para combatir contra ¿quién dice? Contra Jerusalén. Y dice, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo, dice, no será cortado. ¿De dónde? De la ciudad. Ahí está. Volvemos ahí a la diapositiva y seguimos refiriéndose a esta misma batalla. Otros textos que nos provee de más información del mismo estudio lo encontramos en Ezequiel capítulo 38, versículo 15 y versículo 16. Veamos estos textos, hermanos, que vamos a ir dándole complemento, ¿verdad?, a lo que es la información respecto a este estudio. Dice así, vendrás de tu lugar, de las regiones, dice ahí, del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y dice, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones, dice que, me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Y dice el siguiente versículo, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? Hablándole a Gog, ¿verdad? Esta profecía. Dice ahí más el comentario de lo que hemos escrito por acá. Dice ahí,
podemos ver cómo el verso de memoria nos habla de cómo esta guerra se efectuará antes de la venida de Jesucristo. Esto no nos debe hacer pensar que Jesús viene en la sexta plaga. Importante es esto, porque ya he escuchado a hermanos que dicen que Jesús viene en la sexta plaga. Y eso no es así, hermano. ¿Y por qué nos puede llevar a pensar de que Jesús viene en la sexta plaga? Porque como es en la sexta plaga que se le da aparentemente, ¿verdad? Se da inicio a la guerra del Armagedón. Y como Jesús viene en defensa de ¿quién, hermanos? En defensa de su pueblo. Entonces algunos piensan y dicen, pues Jesús viene en la sexta plaga. Pero no podemos pensar eso. Por eso es que explico aquí, mire. Esto no nos debe de hacer pensar que Jesús viene en la sexta plaga. Porque la sexta plaga solo permite que el río Éufrates, ¿qué dice? Se seque y que quede así dispuesto el camino de los reyes del oriente que junto a sus aliados van a hacer la guerra ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces, cuando a usted le pregunten en qué tiempo se va a efectuar la guerra del Armagedón, no, nunca vaya a decir usted en la sexta plaga. No, hermanos, porque no podemos pensar eso, ¿verdad? Porque no es así. Entonces, vamos a ver qué sigue ahí. Ahora vamos a continuar, hermanos. He explicado, hermanos, acerca de el tiempo, ¿verdad? El tiempo. ¿En qué tiempo se efectuará la guerra del Armagedón, hermanos? En el desarrollo de las 7 plagas. Ahí va a ser, en ese tiempo. Imagínese usted, hermana y hermano, la condición en la que se va a encontrar el mundo. La condición en que se va a encontrar el mundo durante el desarrollo de la sexta plaga. O antes que suceda la sexta plaga. O antes de que acontezca, o que acontezca esta guerra, que como dice aquí se llama Armagedón, que se va a desarrollar en el monte de Megiddo. ¿Cómo se va a encontrar el mundo para ese tiempo? Ha sufrido 5 plagas el mundo. Ha pasado 5 plagas. ¿Cómo va a estar el mundo para ese tiempo, hermano? Va a estar abatido, hermano. Va a estar en grande aflicción, en grande calamidad. Gente, hermanos, ¿con qué? Con úlceras malignas y pestilentes en todo su cuerpo. La economía, hermano, ha caído por los suelos. ¿Por qué razón ha caído? Porque las fuentes de las aguas, hermanos, dice, se han convertido en sangre. El mar se ha convertido en sangre, ¿como de qué? Como de muerte. Solo eso, hermanos, va a generar una grande, pero grande, ¿qué? Aflicción en el mundo. Los reyes de la tierra, hermanos, se van a estremecer buscando la solución a cómo paliar, hermanos, las inclemencias que traerán las plagas postreras sobre este mundo. Muy diferente a lo que el sectarismo cree, porque el sectarismo, ¿qué es lo que cree? El sectarismo cree de que cuando las plagas acontezcan, ellos ya van a estar en el cielo. Sin embargo, la iglesia de Dios, ¿a dónde va a estar durante las plagas? Va a estar aquí en la tierra. Y va a estar viendo, hermanos, cómo el mundo es abatido fuertemente. ¿Por qué? Por las plagas postreras. Una pobreza, hermano. Yo creo que allí el mundo entero va a caer ¿en qué, hermano? En recesión. Y allí no va a poder nadie auxiliar ¿a quién? A nadie, hermano. Porque todos van a estar pasando los mismos apuros, los mismos problemas. Que vamos a inventar la vacuna para las úlceras malignas y pestilentes. No va a ser posible eso. Por eso es que la palabra habla de que el mundo caerá en una lamentación, hermanos, que ya no va a tener remedio alguno, hermanos. Ya no va a tener remedio alguna. Entonces, viene una pregunta, ¿verdad? Importante. ¿Por qué es que va a suceder esta guerra de Armagedón? ¿Por qué es que va a suceder esta guerra de Armagedón? ¿Verdad? Viene esta gran... ¿Por qué cree usted? Si el mundo está siendo abatido por las plagas, la economía ha caído, los reyes de la tierra no hayan que hacer, hermanos. No hayan que hacer.
Y solo el único pueblo que está seguro, ¿sabe usted cuál es el único pueblo que está seguro? El pueblo de Israel. Israel durante el desarrollo de las plagas va a estar en su mejor gloria, en su mejor esplendor. Va a estar, hermano, elevado ¿hasta dónde? Hasta la cúspide. Y entonces los ojos de las naciones poderosas, hermanos, van a inclinarse ¿hacia dónde? Hacia Israel. Y las naciones del mundo, incitadas por la bestia, ¿qué más? El dragón y el falso profeta, hermanos, ¿van a qué? Van a ir a hacer la guerra ¿a quién? A Israel. ¿Para qué le van a hacer la guerra? Para querer apropiarse de los bienes que ellos tienen. Mire, hermano, la inteligencia de Israel ahorita en estos tiempos es una inteligencia, hermanos, insuperable. Insuperable. Es increíble, hermanos, la inteligencia. Y ya no se diga para ese tiempo, hermanos. Ya no se diga para ese tiempo. La inteligencia de Israel es una inteligencia insuperable. El día jueves cayó la noticia, ¿verdad? Israel ataca ¿a quién? Israel ataca a Irán. Y todos los ojos del mundo puestos en Israel y diciendo qué malo es Israel. Inclusive los grandes opositores de Israel decían pueblo asesino de niños. Así tildan a Israel, hermanos. Así lo tildan. Lo que no entienden, hermanos, es de que la inteligencia de Israel que tiene hasta esta altura lo lleva a prever anticipadamente, hermano, cualquier ataque que sus enemigos quieran hacer en contra de ellos. Y eso es lo que pasó hoy, este jueves. Israel ya había previsto, hermanos, que Irán estaba preparándose ¿para qué, hermano? Para hacerle la guerra. Pero viene Israel y dice, pues antes que nos embistan, allá vamos nosotros. Esa es la inteligencia de ¿quién, hermanos? De Israel. Esa es la inteligencia de Israel. Pero en aquel tiempo, hermanos, cuando las plagas estén sucediendo, Israel, hermanos, va a estar en su mejor gloria. Las naciones del mundo van a estar siendo abatidas. Y dice allí el libro de Ezequiel. No vamos ahorita, vamos a detenernos ahí un ratito con la diapositiva. Vamos a leer ahí en Ezequiel capítulo número 38 siempre. Y vamos a leer ahí el verso número 10 en adelante. Aquí se explica lo que les estoy diciendo. Mire cómo dice. Ezequiel 38, versículo 10. ¿Lo tiene, hermana? ¿Lo tiene, verdad? Sí, bueno. Mire cómo dice. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón. Esta es la palabra que Dios le dice ¿a quién? A Gog. ¿Quién es Gog? Ya lo vamos a descubrir. Gog es el gobernante de Magog, ¿verdad? ¿Y quién es Magog? Magog, hermanos, según digamos, la arqueología, ¿cómo es? Sí, la geografía, ¿verdad? Magog representa al país más grande de la tierra. ¿Cuál es la nación más grande de la tierra, hermanos? Rusia, ese es Magog. Y algunos dicen, entonces Gog es Putin, dice. Ahora sí podemos decir que es Putin, pero en aquel día cuando se desarrolle la guerra del Armagedón, quién sabe que va a ser el que va a estar gobernando, ¿verdad? ¿Verdad? Que ya ni la sombra va a estar de él, ¿verdad? ¿Verdad? Pero para que tengamos una idea de eso, la profecía de Ezequiel 38 va hacia Gog, es decir, hacia el príncipe de quién, ya le doy el tiempo, hacia el príncipe de quién, de Rusia, hacia el príncipe de Rusia, porque él, lo que nos da a entender, hermanos, que es que Rusia, hermanos, se va a empoderar como la potencia que va a gobernar ¿a quién? Al mundo entero. Eso es lo que está diciéndonos lo que. Y básicamente en armamento, hermanos, fíjense que Rusia, hermanos, bueno, al final traigo esa información. Pero si hablamos de ojivas nucleares, hermanos, Rusia es el que más ojivas nucleares tiene. O sea, es el país, hermanos, que armamentista, ¿cómo es?
en armamento, ¿verdad? Es el país más preparado, podemos decirlo, ¿verdad? Y contra el príncipe de Magog, es decir, contra el príncipe de Rusia, va dirigida esta profecía. Y dice aquí el texto, voy a dar el tiempo así brevecito, de ver no me corta el hilo, ¿verdad? Vamos a ver, díganlo. No, hermano, no se corta. Fíjese, hermano, que Rusia hace tiempos tiene en la mira a Israel. ¿Y sabe por qué? La mira de Israel es el Mar Muerto, porque los científicos de Rusia han descubierto que en el fondo del Mar Muerto hay un tesoro tan grande que cuando Rusia tenía 350 millones de habitantes, óigase bien, 350 millones de habitantes, era un país pequeño, digamos, a comparación de ahora, ¿va? Decía que había un tesoro en el fondo del Mar Muerto para darle $1 millón a cada ruso, solamente, hermano. Bueno, gracias, hermano. Bueno, siguiendo ahí, entonces, ¿cuándo es que se va a desarrollar la guerra de Armagedón? Decíamos, en el desarrollo de las plagas, ¿verdad? En el desarrollo de las plagas. Y le decía, ¿por qué es que va a ser la guerra? Le decía, porque el mundo va a estar siendo, ¿qué, hermanos? Abatido fuertemente por el furor de la ira de ¿quién? Por el furor de la ira de Dios. Entonces, el Señor le profetiza a Gog y le dice en el verso 10, mire cómo le dice, ahí, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, el 10, ¿verdad? Dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón. Le dice el Señor, ¿a quién? A Gog, al príncipe de Magog, ¿verdad? Subirá, pero esas palabras que subirán al corazón de Gog, hermano, ¿de quién vienen? Esas palabras que suben al corazón de Gog, ¿de quién viene? Volvamos, Apocalipsis capítulo 16, de la boca del dragón, de la boca de ¿qué dice? De la bestia, y de la boca de ¿qué dice? Mire por dónde va la cosa, ¿está comprendiendo, hermano? Esas palabras que suben al corazón de Gog vienen de la boca de ¿quién? De la boca del dragón, de la boca del falso profeta, de la boca de la bestia. ¿Y cuáles son esas palabras que suben al corazón de Gog? Dice ahí, mire. Y concebirás mal pensamiento, dice el 11. Y dirás, oiga bien, subiré contra una tierra, ¿qué dice? Subiré contra una tierra indefensa. Mire, iré contra gentes, ¿el qué dice? Tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan, dice, ¿cómo? Sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Y para qué dice que va a subir? Dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. ¿Cuáles son esas tierras desiertas ya pobladas, hermano? Israel, que para ese tiempo Israel ya completamente ha retornado. ¿A dónde, hermanos? A su pueblo, a su tierra, hermanos. Y dice ahí, mire, el verso número 12, ¿verdad? Y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, oiga bien, que se hace de ¿qué dice? De ganado y posesiones, que mora en el ombligo de ¿qué dice, hermano? O en la parte central de la tierra. ¿Cuál es esa tierra que mora en el ombligo de la tierra, hermano? Es el pueblo de Israel. Allí está el pueblo de Israel, en el ombligo de la tierra, en el corazón de ¿qué? De la tierra. Tierra que fluye leche y miel. Tierra bendita ¿de quién, hermanos? De nuestro Dios Todopoderoso. Tierra cuya mirada Dios la fijó para que fuera allí el ¿qué, hermanos? Su santa morada. Tierra para que allí reposara el ¿qué, hermano? El Rey de Reyes y Señor ¿de quién? Y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Ya entendimos por qué es que va a suceder la guerra del Armagedón. ¿Por qué va a suceder? ¿Ah? Porque Israel va a estar como, hermanos, en la cima. Y vamos a arrebatar. No puede ser, van a decirme. No pueden ser que nosotros estemos gozando aquí y ellos nosotros estemos sufriendo y ellos estén como. Ellos estén gozando. Vamos, ahora sí. Pasemos ahí a la lectura bíblica, ¿verdad? Vamos ahí. Para ver la otra parte. Vamos a darle paso ahí. Bien. Armagedón, ¿verdad? Ezequiel 38 del verso 1 hasta el verso número 9. Vino palabra de Jehová, dice el 1, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra ¿quién? Contra Gog en tierra de Magog, príncipe de la cabecera de ¿qué dice? De Mesec y Tubal. Ahí dice, ¿verdad? Príncipe de Mesech. ¿Quién es ese? Príncipe de la cabecera de Mesech, que es Rusia. Y Tubal, ¿quién es? Dice ahí. ¿Quién es Tubal, hermano? Ahí dice, mire, Turquía. Y profetiza sobre él. Y di, así ha dicho el Señor, Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, o el sistema diabólico, ¿verdad? Príncipe de la cabecera de Mesech y de Tubal. O sea, príncipe de Rusia y de ¿qué más? Y de Turquía, ¿verdad? Seguimos adelante. Aquí está un mapa, hermanos, para que nosotros visualicemos. Aquí es Israel, aquí está Rusia, por aquí está, bueno, no se logran ver, ¿verdad? Digamos, las letras ahí, pero por aquí está Libia, esta es Libia, aquí está Sudán, y allá está Irán, allá está Turquía, que son naciones que van a ir a la guerra en contra de Israel, acompañando ¿a quién? Acompañando a Rusia, ¿verdad? Al príncipe de Rusia. Bien, continuamos ahí en el verso número, ¿en cuál nos habíamos quedado? Vamos al verso 5, dice ahí, el 5 dice, Persia y Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Así dice, ¿verdad? El verso 6, aquí dice, Persia y Cus, Etiopía y Libia, con ellos, todos ellos con escudos y almetes, Gomer y todas sus compañías, la casa de Togarma, a los lados del norte y todas sus compañías, pueblos, muchos contigo. Y aquí, hermanos, se ve, ¿verdad? Un mapa un poco más especificado, ¿verdad? De las naciones que van a ir en contra del pueblo de Israel. Naciones que están involucradas acá, ¿verdad? Que podemos decir, hermanos, son todos los aliados de Rusia y todos los pueblos, hermanos, que... Bueno, en ese tiempo, hermano, incitados por la boca del dragón, por la boca de la bestia, la boca del falso profeta, van a acompañar a Rusia a hacerle la guerra al pueblo de nuestro Dios. Y creo que por ahí, mire, allí dice este otro detalle. La guerra de Armagedón se llevará a cabo porque es una profecía. Mientras el mundo vive en la miseria y la calamidad, Israel será prosperado. Allí ya leíamos los textos, ¿verdad? Y esto moverá la envidia de las naciones, ¿verdad? Eclesiastés 4, verso 4 habla de la envidia, cómo las naciones a veces envidian, y a veces eso sucede entre nosotros, ¿no es cierto, hermano? No podemos ver en alguien algo bonito porque ya lo estamos, ¿qué? Ya lo estamos envidiando, hay que tener cuidado, ¿verdad? Incluso los países más débiles serán llamados, según Joel capítulo 3, versículo número 9. Y serán reunidos, dice ahí, según la palabra, 200 millones de soldados. Ya leíamos el texto, Apocalipsis 9:16. Y cuando Israel está a punto de ser aniquilado, ¿quién es el que aparece, hermanos? Aparece nuestro Señor Jesucristo. Allí en Zacarías capítulo 14, versículo número 4 nos dice, ¿verdad? El verso número 3, que mientras Israel está siendo abatida por las naciones del mundo, en esa guerra que se llevará a cabo en el monte de Megiddo, hermanos, dice el verso 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó, dice, en el día de ¿qué? O sea que esta guerra prácticamente, hermanos, no es la guerra de Israel, sino que es la guerra de ¿quién, hermanos?
del Dios Todopoderoso contra los gobiernos de qué? Del mundo, contra los poderes de este mundo. Él vendrá a desbaratar todos los poderes de la tierra y, hermanos, entonces, ¿verdad? Se pondrá fin a lo que es el sistema humano, ¿verdad? Y va a empezar a gobernar nuestro Señor Jesucristo en lo que es el reino milenial. Bueno, se nos acabaron allí, se nos fue la luz, ¿verdad? Y teníamos ahí, hermanos, que teníamos por acá unas imágenes donde queríamos explicar, ¿verdad? A qué descendencia corresponde la descendencia, o de qué descendencia proviene Gomer, Magog, Madai o Javán, Tubal, Mesech, Togar, a hacer la guerra contra Israel. También aparece Magog, aparece Madai, aparece Javán, que es Tarsis también, ¿verdad? La descendencia de Javán es Tarsis. Y después aparece Tubal, Mesech y aparece aquí Tiras, ¿verdad? Son para que nosotros nos demos cuenta cuál es la procedencia de esos pueblos, ¿verdad? En resumido, hermanos, podemos entender que esta guerra, hermanos, si bien es cierto, ¿verdad? El que la encabeza es Magog, ¿verdad? Pero a él se le van a unir ¿el qué? Los poderes de todo el mundo, de toda la tierra. Vamos a irnos hasta el final. Pase, solo estos son mapas que nos habían proporcionado ahí nuestros hermanos. Esta parte es bien importante. ¿Cómo será esa guerra? Porque el objeto de la lección dice eso, ¿verdad? Estudiar el tiempo y la forma en que se desarrollará esa gran guerra contra el pueblo de Dios. ¿Cómo será? ¿Será una guerra nuclear? La pregunta, ¿verdad? ¿Cómo será esa guerra? Solo para que veamos aquí este detalle. Se estima que sí existen ahora en la actualidad alrededor de 12.100 ojivas nucleares en el mundo. La mayor parte de estas ojivas nucleares pertenecen a Rusia y a Estados Unidos. Por eso es que ustedes saben perfectamente que las dos grandes potencias en el mundo, ¿cuáles son? Rusia y Estados Unidos. Y hay otras, ¿verdad? Pero mira, aquí dice, el mayor número de ojivas nucleares, hermano, está entre Rusia y Estados Unidos. Y por aquí está el detalle. Rusia posee aproximadamente 5.580 ojivas nucleares, de las cuales 1.710 están desplegadas. O sea que están desplegadas ¿cómo? Estratégicamente, en lugares estratégicos que en el momento que ellos decidan, solo le hacen así. Vaya, dicen, por eso es que allá en Apocalipsis habla que el Señor va a venir y va a destruir, dice, a los que destruyen el qué, hermanos, a los que destruyen la tierra, porque eso es lo que ocasiona esto. Mire, dice, Estados Unidos tiene alrededor de 5.044 ojivas, de las cuales 1.670 están desplegadas. ¿Y a dónde cree que pueden estar desplegadas? En lugares estratégicos, donde pueden agarrar más a quienes, a sus enemigos. Mire, ahora, y aquí aparece China, 500 ojivas, otros países con armas nucleares, incluido el Reino Unido, India, Pakistán e Israel, aunque en menor cantidad. Sigamos. Dice, en Estocolmo, ¿qué es Estocolmo? El Instituto Internacional Independiente que se dedica a investigar sobre los conflictos, armamentos y control de armas y desarmes. Estima que la mayoría de ojivas nucleares están en arsenales militares y listas para ser utilizadas. Y dice más, unas 2.100 ojivas desplegadas se mantienen en estado de alerta operativa. ¿Qué dice? O sea, de que realmente, hermanos, por eso es que no debemos de confiarnos nosotros, ¿verdad? Y creer que, hermanos, nuestra vida, ¿verdad? La tenemos. Mire, si nuestras vidas, hermanos, pende, hermanos, quizás muchas veces de quiénes,
de estos poderes mundiales, hermano. Porque si ellos dicen activar, hermanos, sí, claro, Dios es el que los tiene así, ¿verdad? Pero cuando llegue la hora, dice, subiré, dice, al corazón de él, dice, mire, vaya, mire, aunque el número de armas nucleares ha disminuido desde la Guerra Fría, el número de ojivas sigue siendo significativo y la amenaza de su uso sigue siendo una preocupación global. Vaya, esto es para que pensemos, ¿verdad? Si la guerra de Armagedón va a ser nuclear o de qué forma va a ser. Vaya, sigamos, vamos a ver otro detalle más. Los bombarderos atómicos de Hiroshima, ¿recuerdan eso? ¿Han leído de eso? Bueno, dice, y Nagasaki, realizados por Estados Unidos en agosto del año 1945, o sea, es decir, en la Segunda Guerra Mundial, fueron eventos devastadores que marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial y la entrada en la era nuclear. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Niño pequeño, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Little boys, así es, ¿verdad? Fue lanzada sobre Hiroshima y 3 días después una segunda bomba, ¿cómo es? Ahí está esa. Fue lanzada sobre Nagasaki y dice ahí, estos bombarderos causaron la muerte de ¿cuántos dice aquí? De cientos de miles de personas y dejaron una huella duradera en la historia. Detalles de los bombarderos, dice aquí, mire, la bomba, pequeño, ¿cómo es? Pequeño niño, fue lanzada a las 8:15 a.m. sobre las ciudades de Hiroshima, causando una explosión, dice, con la fuerza de, ¿qué dice? 15 kilotones de TNT, ¿verdad? ¿Qué es TNT, hermanos? ¿Ah? Dinamita. La explosión destruyó gran parte de la ciudad y causó la muerte de ¿cuántos dice ahí? 100,000 y 180,000 personas. Eso es lo que tuvo esa bomba, que es, hermanos, de menor magnitud a lo que las bombas actuales tienen. Mire qué más sigue. Vamos a ver. La diferencia entre las ojivas de la Segunda Guerra Mundial y las actuales es abismal, tanto en tamaño como en capacidad destructiva. Las bombas nucleares de la época, como las de Hiroshima, tenían una potencia de 15 kilotones. Mientras, o sea, esos son de energía, ¿verdad? Dice, mientras que las ojivas nucleares actuales pueden tener más de ¿cuánto dice aquí? O sea, no es nada la potencia que tenían aquellas a las que ahora, a los que las actuales tienen. O sea, ¿qué significa? Si esta guerra sería nuclear, hermano, ¿con cuántas bombas creen ustedes que destruirían a Israel? ¿Con cuántas? ¿Ah? Quizás con una, ¿verdad? Pero como ya hablábamos y ya decíamos, hermanos, la soberbia de los hombres, dice el profeta Isaías, va a ser el que dice, va a ser abatida, va a ser humillada. Hermano, con el derramamiento de las primeras 5 plagas postreras, el Señor desarma a las naciones del mundo. Los desarma, hermano. Y hermana y hermano, oiga bien, y los hace que vayan. ¿Cómo dice que los hace que vayan? 200,000, dice, de a caballo, hermano. Yo oí, dice, ¿qué dice? No digo que de repente no puedan haber, ¿qué, hermanos? Tanques o tractores, pero realmente, hermanos, todo esto que aquí se presenta, o toda la capacidad que el hombre pueda tener, hermanos, para atacar a Israel, hermanos, en comparación del gran poder de Dios, no es absolutamente, ¿qué? No es absolutamente nada. Ahora, hay algo bien interesante, ya para terminar, porque en la parte final de esta lección dice, hermanos, en la conclusión, toda la iglesia debe estar avisada, dice, y preparada. Y esto es lo que a mí me llamó un poco la atención, ¿verdad? Para no, dice, formar parte de esa coalición, ¿qué? De esa coalición maligna.
Eso me llamaba la atención a mí. Imagínense cómo podemos ser parte de esa coalición maligna, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo podemos ser parte de esa coalición maligna, hermano? ¿Ah? ¿Cómo podemos llegar a ser parte? Porque ahí esto me preocupó cuando, miren, hermanos, yo casi no acostumbro a predicar de estos temas, pero hoy me tocó, ¿verdad? Y bueno, mi esposa es testigo que desde el domingo que estuvimos aquí estudiando con los obreros, y el día lunes pues íbamos a hacer un programa con el hermano, no pudimos, pero el día martes, hermano, empezamos a estudiar, a revisar. Y cuando llegué a esta parte, ¿de qué forma nosotros como miembros de la iglesia de Dios podemos ser parte de esa coalición que irá a la guerra contra el pueblo de Dios? ¿De qué forma? Yo me preguntaba, pero si nosotros hasta miedo le tenemos a la pistola. Yo nunca he tocado una pistola, hermano. Yo creo que ni de juguetes, porque nunca me compraron una pistola ni de juguete. Yo nunca, no sé, pues, pero puedo ser parte de esa coalición, ¿o no cree usted? Aunque no haya tocado una arma. Pero ¿de qué forma? Dígame, hermana. Murmurando de lo que está. Pues puede ser una fe. Pero también, oiga qué interesante esto que le voy a decir. Acuérdese que la sexta plaga dice, y vi salir, dice Juan, ¿verdad? De la boca de ¿qué dice? Del dragón. Y vi salir, dice, de la boca de ¿qué dice? De la bestia. Y vi salir, dice, de la boca de ¿quién, hermano? O sea, hermana y hermano, todo aquel que no esté de acorde a la voluntad de Dios va a sufrir las plagas postreras. Va a sufrir la ira de ¿quién? De nuestro Dios. Y así como dice la palabra que Juan ve que 3 espíritus inmundos a manera de rana, hermanos, empiezan, hermanos, a incitar a las naciones poderosas para que vayan en contra de ¿qué? De Israel. O sea, de que aquellos que estén sufriendo las plagas, hermanos, y se vean abatidos por las plagas, ¿qué creen ustedes que van a hacer? Cuando vean a Israel, hermanos, bonito, ¿verdad? No, hombre, vayamos y quitémosle. No, está bueno que vayan, para que también ellos, ¿verdad? No puede ser que ellos estén tranquilos y nosotros estemos sufriendo. O sea, hermanos, de que es de ponernos a cuentas con quién, con nuestro Dios. Dijo alguien, pero yo ni voy a estar vivo, dijo alguien. Puede ser que no estemos vivos. Si no está vivo, qué bueno, ¿verdad? Pero ¿y si está vivo? Va a sufrir las plagas y va a clamar porque vayan a saquear ¿a quién? Al pueblo que habita reposadamente en el ombligo de la tierra. En el ombligo de la tierra. Y usted sabe a quiénes les van a caer las plagas, ¿verdad? ¿A quiénes les van a caer las plagas? A los que tengan la marca de la bestia, a los que adoren a la bestia, a los guardadores del domingo, a los que celebran cumpleaños, ¿o no, hermanos? A los que andan celebrando el Día del Padre. ¿Cuándo es el Día del Padre, hermano? ¿Cuándo es el Día del Padre, hermanas? ¿Ah? Martes 17 de junio, ¿verdad? Bueno, pues, vaya. Usted vea, a los que les gusta ir a la feria internacional, ¿verdad? Todo eso le va a caer, hermano. Y van a sufrir la ira de Dios. Israel va a estar gozando igual que la iglesia de Dios, hermano. ¿Ah? A los que les gusta hacerle la fiesta al niño que va a nacer, ¿verdad? Al que no ha nacido, le va a caer, hermano. ¿O no cree usted, hermano? Entonces, de esa manera formamos una coalición, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Vaya, diga, hermano Frank. Con base bíblica, ¿verdad? He asegurado
que el 90% de la iglesia somos cizaña, hermano. A muchos hermanos obreros no han estado de acuerdo conmigo. Pero con base bíblica, yo lo aseguro, hermano. El 10% de la iglesia son trigo, hermano. ¿Verdad? Pobres de nosotros, ¿verdad? Pobres de nosotros si no estamos. El Señor fue claro cuando dijo, muchos son los llamados y el mundo no es llamado, hermano. No, los llamados somos nosotros, la iglesia de Dios. Muchos los llamados y pocos los escogidos, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermanos, pienso yo que debemos de luchar por ser parte, me imagino yo, de ese 10% que es el trigo en la iglesia de Dios, hermano. Bueno, gracias, hermano. Como les dije, la escuela es bien amplia, no se termina de detallar tantas cosas, mi hermano Aceituno. Le doy tiempito a mi hermano Aceituno ya para ir finalizando, hermanos. Gracias. Sí, hermano, solo quiero hacer una objeción. En cuanto a esta batalla que dice que se va a librar, ¿verdad? El lugar llamado Armagedón no es la guerra, sino es un lugar específicamente, ¿verdad? Los estudiosos de la escritura son los que le han dado el nombre de Armagedón, pero la guerra no se llama Armagedón porque ya la hemos visto acá. Esa guerra se llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso porque nadie va a poder frenarla. Las organizaciones del mundo no pueden hacerlo porque está definido que Cristo vendrá de nuevo a la tierra a reinar. Y de hecho, hermano, podemos ver en los tiempos que vivimos, en los albores de la humanidad, todas las naciones del mundo son grandes potencias militares las que hay. En los tiempos cuando se daba la profecía eran algunos imperios, pero ahora todas las naciones fuertes, poderosas, tienen gran armamento bélico, hermano, arsenales de armas, ¿verdad? De todo tipo. Y las naciones están capacitadas para pelear por tierra, por aire y por mar. Y en segundos pueden aniquilar a este globo terrestre, hermano. Podía ser, como se dice, su fin de este mundo, de toda la humanidad. Porque una bomba contiene gases venenosos, ¿verdad? Tóxicos. Envenenaría el aire. Y eso Dios no lo va a permitir porque ese es el plan de Satanás, aniquilar el mundo. Pero Dios, que ama este mundo porque lo diseñó conforme a su voluntad, Él vendrá y enviará a su Hijo, ¿verdad? Con poder y con gloria. Por eso que nadie la puede frenar. Nadie podía frenar a China, decirle, detente con tus armas. Hoy en día se están llevando tratados de paz entre las naciones, ¿verdad? De Medio Oriente y de Norte, ¿verdad? De las naciones europeas. Pero siempre hay esa desconfianza porque mientras hay negociaciones, esos acuerdos solo son humanos. Mientras que uno está diciéndole al otro, cesemos de hacer armas, cesad de fabricar armas, el otro tiene la desconfianza y se arma más. De manera tal que todas las naciones están bien armadas, esperando ese día. Y la batalla se llama, como lo hemos leído en Apocalipsis, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los hombres le llaman la Tercera Guerra Mundial. Pero no. Los estudiosos que se equivocan de las escrituras le han llamado la guerra de Armagedón, en lo que hemos visto. Pero allí no se dice la guerra de Armagedón. Armagedón es un sitio, es un lugar estratégico donde se van a desarrollar las batallas, porque van a haber. Y podemos ver que en este tiempo ya se está preparando el escenario, hermano, para que se lleven esos encuentros. Como dice una alabanza, que en el oriente, dice, se oye el arbor, ¿verdad? Que se está preparando, hermano. Y todos los hombres, su vista la tienen en el pueblo santo de Dios, sus enemigos. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, entonces tendremos que decir la guerra en Armagedón, ¿verdad? Así, la guerra en, que es la guerra del Dios Todopoderoso. Bien, pregunta, ¿en qué tiempo se dará la guerra de Armagedón? Por si entendimos, ¿verdad? ¿En qué tiempo, hermanos? En el desarrollo de las plagas postreras, la sexta plaga postrera, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién será el líder de esta coalición? Gog, ¿verdad? Gog es
el que digamos, el líder de esa. Y corremos peligro nosotros de formar parte de esa coalición. Vaya, si adora a la bestia y venera la imagen de la bestia también. Bueno, pónganse en pie, hermanos. Agradecemos a Dios que nos ha permitido poder llegar al final de esta escuela. Esperamos en el Señor que Él nos ayude, ¿verdad?, a poder afirmar nuestros caminos para poder, hermanos, salir, ¿verdad?, de la confusión religiosa en que el mundo vive. Dice la conclusión: toda la iglesia debe de estar avisada y preparada para no formar parte de esa coalición maligna que peleará contra Dios y los santos del Altísimo. Vamos a recibir a nuestro hermano que va a continuar con las alabanzas. Pasa a vosotros, hermanos.